Es un gusto para mí recibir en este espacio a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Liz. Buen día. Un saludo para ti y para la audiencia de Teleamazonas. A usted por acompañarnos en el análisis, novedades dentro de lo que ocurre en la función judicial. Ya el día de ayer se conoció que la Corte Nacional remitió la terna al Consejo de Participación Ciudadana con 3 posibles nombres de donde se espera salga el nuevo vocal del Consejo de la Judicatura. Y quería recordar quiénes son: Mercedes Caicedo, jueza de la Corte Nacional, está Óscar Chamorro, que es también juez provincial, y María Fernanda Morejón, que es funcionaria pública. ¿Qué mensaje quizás institucional cree que envía esta terna, estos perfiles dentro de esta crisis de la función judicial? ¿Y qué tan determinante puede ser que uno de ellos integre el Consejo de la Judicatura? Creo, Liz, que el punto de partida es comprender que la crisis en la función judicial no va a terminar porque se designe a una cabeza distinta a la que actualmente opera al interior del Consejo de la Judicatura. La crisis es profunda y demanda cambios y transformaciones. En ese sentido es fundamental que, independientemente de los nombres, se recupere el respeto a la Constitución y la ley, se cumpla las funciones que corresponde, se evalúe a jueces y fiscales, se renueve parcialmente la Corte Nacional de Justicia y no se utilice el mecanismo de disciplina como un sistema de premios y castigos en función de las decisiones que toman o dejan de tomar los operadores de justicia. Así es que el reto indiscutiblemente es enorme, como digo, independientemente de los nombres que se le está planteando al país. Había expectativas, sin embargo, Mauricio, porque hoy se dice hay un Consejo de la Judicatura que prácticamente pues va en la misma línea, y a lo mejor que esperar de quien llegara también a sumarse a este organismo, ¿no? Si es que se ve una independencia técnica en estos nombres, o más bien también riesgos de lecturas políticas, que es lo que a muchos les preocupa. Sin duda, pero no debemos en este momento especular sobre fotos del pasado de las personas, ni mucho menos, sino esperar a lo que ocurra dentro del proceso de designación. Estamos frente a una terna muy similar a la original que presentó José Swing para darle a la Judicatura una cabeza. Recordemos que en esa terna original que se trataba al interior del Consejo de Participación Ciudadana estaba también encabezada por un juez nacional. Quien hoy preside la Corte, Marco Antonio Rodríguez, fue quien encabezó la terna presentada por José Swing. Al final, como ustedes saben, se movieron las piezas, sacaron a unos inconstitucionalmente, terminó renunciando Rodríguez para poner a un reemplazo, y no fue sino hasta la tercera terna que se pudo llevar a cabo el proceso que dio a Mario Godoy la presidencia de la Judicatura para este periodo. Entonces creo que es en este momento, y frente a tanta incertidumbre, esperar y ver si efectivamente serán estos 3 nombres los que serán puestos a consideración primero de la ciudadanía y después de una elección al interior del Consejo de Participación. Y usted ha hecho un recuento interesante, y quizás viendo más atrás fue lo que ocurrió prácticamente también cuando fue designado Wilman Terán, ¿no? El Consejo de Participación devolvió varias ternas, y por eso quizás qué esperar de la reunión que van a tener esta noche, porque se han convocado hoy a las 8:40 de la noche para revisar la terna remitida por el por la Corte Nacional de Justicia. Liz, si es que se activan los procedimientos que corresponde, creo que agradecerán el envío de la terna por parte del presidente Rodríguez, pero deberán principalmente convocar al establecimiento de una veeduría que acompañe el proceso. Y no será hasta que la veeduría exista que se active formalmente el proceso, que, ojo, no es concurso público, es un proceso de impugnación ciudadana, es un proceso en el que al final quien toma la decisión, más allá de carpetas y experiencia, es el Consejo de Participación Ciudadana por mayoría, y entonces deberán transcurrir quizá varios meses hasta que tengamos una respuesta definitiva de quién encabezará la Judicatura en representación de la Corte Nacional, reemplazando, ojo, temporalmente en este momento, de manera definitiva, si es que se produce la censura y destitución de Godoy en el Pleno de la Asamblea Nacional en los próximos años. Porque no nos olvidemos además que el mandato del Consejo de la Judicatura en este momento apenas ha empezado. Antes de ahondar en lo que pasa con Mario Godoy, también cómo pudiera influir este hecho de que Alexandra Villasís haya presentado esta acción de protección en contra de el titular y el organismo. Me refiero al Consejo de la Judicatura, Corte Nacional, al mismo Consejo de Participación, demandando que sea reintegrada, ¿no?, al Consejo de la Judicatura.
Bueno, varias personas nos hemos pronunciado a propósito de lo sucedido al interior del Consejo de la Judicatura. No cuadran ni siquiera los tiempos entre las comunicaciones, las notificaciones y la salida definitiva que ha tomado el Consejo de la Judicatura respecto de la vocal suplente. Tampoco hay que quedarnos únicamente, Liz, en lo sucedido la madrugada de inicios de semana, porque ya esta situación se presentó a finales de año, cuando empezó a sonar el tema del problema de Godoy al frente de la Judicatura. Ya incluso los mismos actores que en su momento de manera bastante extraña se pronunciaron a propósito del envío de una nueva terna para designar a quien podría eventualmente quedar a cargo al frente de la Judicatura, terminan apareciendo en la terna que se remitió ayer al Consejo de Participación Ciudadana. Entonces creo que lo óptimo en este caso es ir uniendo los puntos para sacar las conclusiones. Correcto que la doctora Villasís haya presentado una acción de protección si ha considerado, como muchos lo hemos dicho, hay una vulneración de derechos en su contra. Esperemos que la justicia actúe libre y sin presiones políticas y se tome una decisión en el marco de lo que dice la Constitución y la ley. ¿Cree que al día de hoy es la crónica de una muerte anunciada de lo que ocurra con Mario Godoy a propósito de que esta noche se reúne la Comisión de Fiscalización para revisar el informe borrador que extraoficialmente se conoce recomendaría el paso a un juicio político que se prevé pueda terminar con la censura y destitución de Mario Godoy? Bueno, sabemos, Liz, que en la Asamblea cualquier cosa puede pasar. Y si bien es cierto, en las últimas horas ha circulado un informe borrador que recomienda la censura y destitución sobre una causa durísima, manifiesta inoperancia en el cumplimiento de las funciones. Habrá que esperar y ver primero si hay los votos al interior de la Comisión de Fiscalización para que este informe sea aprobado y si sí, posteriormente, al interior del Pleno de la Asamblea Nacional, hay los 101 votos de mayoría calificada que se necesitan para la censura y destitución. Yo creo que por la volatilidad de nuestros entornos políticos en este momento, no sería responsable hablar de ya un fin del tema hasta que no esté contado el último voto. No vaya a ser por ahí que, como ha pasado en otras ocasiones, unas abstenciones convenientes hacen que la votación se acerque al resultado final, pero no logre su objetivo principal. Pero ¿dónde radica la principal duda que usted hoy tiene, Mauricio, considerando que este informe borrador lo está elaborando también una comisión que en su mayoría está integrada por miembros de la bancada oficialista? ¿Eso ya no pudiera también ser un indicador de que se han puesto de acuerdo al interior de la Asamblea esta bancada, que es la que ha generado un signo de interrogación para saber si se van a tener los votos o no? Liz, indiscutiblemente hay buenos indicadores de que esto podría terminar en este momento necesaria censura y destitución de Godoy. No obstante, tú mejor que nadie conoces que en la Asamblea Nacional todo puede pasar, desde ausencias convenientes que no permiten que los reemplazos se titularicen hasta irse al baño en el momento de la votación. No nos olvidemos que, si bien es cierto, hay un catálogo amplio en la Constitución de funcionarios que son objeto de juicio político, hay un grupo más pequeño, particularmente por fuera del Ejecutivo, las autoridades de la función electoral y los miembros del Consejo de la Judicatura, que no requieren mayoría absoluta, sino mayoría calificada para poder ser censurados y destituidos. 101 votos no son fáciles de conseguir. No basta la afirmación de la mayoría interpelante, que, como tú sabes, apenas supera la mitad de los votos requeridos. Hay que esperar a ver si se alinea efectivamente todo el bloque oficialista para poder dar fin a este proceso que desde finales de 2025 nos tiene hablando de la crisis de la justicia sin poderle encontrar una al menos salida inicial. No se puede hablar de una salida definitiva, pues como he dicho al inicio, no basta con cambiar los nombres. Hay que empezar a ver acciones concretas que permitan depurar la podredumbre del sistema judicial y permitan avanzar hacia una renovación sobre la base de la integridad, el conocimiento y la experiencia. Sí, ayer el ex juez de la Corte, Sauno Macías, decía que también el problema es que tenemos funcionarios que no son titulares sino encargados en organismos importantes, ¿no? Y ahí sí quisiera preguntarle, considerando que usted decía tener un presidente titular de la Judicatura puede tomar tiempo, ¿esto qué riesgo de inestabilidad puede traer dentro del sistema judicial? ¿Puede llegar a paralizar temas importantes o no incidiría en eso? Que más inestabilidad, Liz, que la que estamos viviendo en este momento.
Mira que la Corte Nacional de Justicia no tiene capacidad ni siquiera de nombrar un presidente definitivo porque no tiene una integración completa. Si no se inicia ya la segunda renovación parcial pendiente de la Corte Nacional de Justicia, capaz que iniciamos 2027 teniendo un par de jueces titulares de los 21 que integran el Pleno de la Corte Nacional. Eso es inaceptable. La situación de crisis ha sido producto del juego político permanente por controlar el sistema de justicia. Que tengamos jueces temporales, que pongamos jueces golondrinas, que por aquí acomodamos las cosas con los conjueces. Lo cierto es que ya tenemos un concurso fallido de renovación hace un par de años que se cayó por corrupción y un concurso que debería iniciar lo antes posible para renovar 2/3 de la Corte y además completar aquello que en el tercio original no se pudo llenar en cuanto a vacantes. Esa es una simple muestra de lo que está sucediendo al interior de la Corte Nacional y de la justicia. No se diga si nos ponemos a ver cuestiones como la falta de evaluación a jueces, la falta de evaluación a fiscales, la designación pendiente de los jueces constitucionales que fueron aprobados por los ecuatorianos a través de un referendo. Entonces, mira que hay tanta tarea pendiente que, como digo, los nombres en este momento son irrelevantes hasta que no se vea las decisiones que toman. No vaya a ser que incluso con esto pendiente se activen para operar políticamente, como ha sido ya una tradición desde la metida de mano a la justicia de 2011. Este clima político actual, lo que está sucediendo en la función judicial, ¿puede contaminar también este concurso de selección de fiscal general a propósito de que se abre esta fase de postulación para ocupar ese cargo? Por supuesto que sí. Y yo creo que hay que partir del hecho de que en abril de 2026 se cumple un año de que debimos tener a una nueva fiscal o a un nuevo fiscal que reemplace a quien dejó las funciones, la doctora Diana Salazar. El concurso debió haber iniciado hace más de un año y medio a cargo del Consejo de Participación Ciudadana. Y si bien es cierto, ya estamos con una convocatoria en firme, con un periodo que ya tiene fecha de inicio y fecha de fin para postulaciones, al menos eso nos da luces de que a mediados de año probablemente podamos contar con una autoridad definitiva para un sexenio al frente de la Fiscalía General del Estado. El siguiente paso es lograr generar algo de confianza en un proceso altamente cuestionado para que los mejores hombres y mujeres conocedores del derecho penal particularmente participen y puedan llegar a ese puesto. ¿Cree que habrá, con esta pregunta concluyo, tengo 30 segundos, ¿cree que habrá sorpresas entre quienes se postulen o también ya hay nombres que han venido sonando y que seguramente los veremos dentro de esta lista? Bueno, desde hace un año, Liz, vemos nombres que suenan, exministros de Estado, incluso el del propio fiscal encargado en este momento. Veamos si de manera definitiva se cuenta con al menos un número mayor de postulantes que el que tuvo el último concurso, el que llevó a cabo el Consejo Transitorio. No fue más de una docena de postulantes los que finalmente compitieron en aquel entonces por ser la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado con muy poco margen de acción. Mira que incluso hay ciertas calificaciones en aquel entonces que daban mucho que desear en cuanto a los postulantes y sin embargo llegaron a la etapa final. No vaya a ser que en el concurso para la Fiscalía nos topemos con algo similar a lo que ha sucedido con la Comisión Ciudadana, donde quien termina presidiendo, en este caso el cuerpo colegiado, es quien obtuvo la más baja calificación. Tampoco hay que olvidar, Liz, que en un concurso anterior, que sí se llevó a cabo de una manera relativamente tranquila, aunque hubo torpedeo a través de acciones de protección, me refiero al de defensor público, no terminó siendo autoridad quien ganó el concurso ni quien ocupó los primeros lugares a su continuación, sino que se tuvo que esperar la caída de los 5 primeros candidatos para que sea el sexto quien efectivamente ocupe la titularidad y esté al frente de la institución durante este tiempo. Gracias, Mauricio, por haber estado esta mañana con su criterio aquí en 24 horas. Que tenga un buen día. Gracias, Liz. Un buen día para ti, para la audiencia de Teleamazonas. Igual.